Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio, reflexión acerca de esta serie que hemos titulado Vive su plenitud. Como siempre hacemos, recordamos algunas cosas que nos conectan con la ocasión anterior. Hemos seleccionado este tema porque es común ver muchos cristianos que no viven en la plenitud de vida que se supone el cristiano está llamado a vivir. Hemos hecho referencia al conocido pasaje de Juan 10:10, cuando Jesús dice que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y la vida que Cristo vino a traer precisamente es una vida no simplemente larga, sino una vida con mucho más profundidad y matices de lo que uno humanamente entiende que es la vida. No simplemente una vida buena y moral, sino una vida, digamos, más elevada y espiritual, una vida más enfocada en las cosas del cielo que en las cosas de la tierra. Aunque estamos aquí, nuestros ojos deben estar más allá. Pero muchos de nosotros no disfrutamos de esa abundancia de vida por múltiples razones. Algunas personas cojean de un área en su vida que le impide esa plenitud, otros de otra manera. Y hemos querido revisar una serie de razones por las que muchas veces precisamente no experimentamos esa vida plena que el Señor Jesús nos vino a traer. Y hoy queremos revisar el rol de la fe en esto. El rol de la fe para una vida plena y el rol de la falta de fe para una vida no plena. Hasta ahora hemos visto 3 temas. El primero fue poniendo los sentimientos en su lugar. Decíamos que nosotros somos seres emocionales y nuestras emociones muchas veces nos llevan a sentir ciertas cosas, y si nos dejamos llevar por los sentimientos, ellos nos gobernarían. Pero lo que debe gobernar al cristiano no son los sentimientos, sino la verdad. De la misma manera, decíamos en el segundo tema que el miedo al futuro era una de las razones por la que mucha gente vivía angustiada y preocupada. Hay tantas cosas como por verse, tantas cosas por decidirse, hay tantas cosas que pueden salir mal en el futuro, que mucha gente se angustia por sus hijos, se angustia por si va a tener una enfermedad o va a desarrollar una enfermedad en el futuro, se angustia por su situación económica futura, se angustia por los problemas que vemos en la sociedad en la que vivimos, etcétera, etcétera. Y decíamos que bueno, ¿cómo no mirar el futuro con confianza si sabemos en quién hemos confiado? Y estos temas están relacionados de una u otra manera. El primero, el segundo y el tercero de hoy vamos a ver que tienen una conexión, pero tienen ciertos matices, una vez más, diferentes, que es bueno indicar. Entonces, con respecto a este rol de la fe, primero una cita aclaratoria. Martyn Lloyd-Jones decía: cristiano es aquel que ha recibido el don de la fe. Y quien nos da el don de la fe es Dios, por medio del Espíritu Santo. Entonces creemos en el Señor Jesucristo y eso nos salva. Eso no significa que hayamos entendido plenamente la naturaleza de la fe. Dios nos inicia en la vida cristiana y luego nosotros tenemos que recorrerla. Vivimos por fe, no por vista. Eso es una aclaración importante, porque ciertamente la Biblia habla en varios pasajes que la fe que nos salva, la fe por medio de la cual nosotros recibimos la redención, dice la palabra de Dios que es por fe y no por obras para que nadie se gloríe, es por gracia a través de la fe que recibimos el don de la salvación. Y esa fe es un regalo de Dios. O sea, Dios nos hace entender y nos hace confiar en Él para salvación. Esa es la fe salvífica. Pero luego nosotros necesitamos una fe práctica para vivir. No es la salvífica, ya fuimos salvos, ya hemos recibido salvación,
pero hay una fe práctica en la vida diaria que yo tengo que vivir. Y estamos llamados entonces a caminar por fe y no por vista. Es importante esa frase final que él dice: Dios nos inicia en la vida cristiana, pero nosotros tenemos que recorrerla. Dios no vive por nosotros la vida cristiana. La vida cristiana la tenemos que vivir nosotros, haciendo uso de aquello que Dios nos ha provisto para vivir la vida cristiana en este mundo. Entonces, dicho eso y hecha esa aclaración, sería bueno que revisáramos un pasaje que nos va a servir de base para nosotros estudiar este tema de la fe práctica en la vida del creyente, en nuestra vida, en nuestro caminar. Y quisiera antes de eso, antes de pasar a ese pasaje, enfatizar este hecho de que nosotros somos salvos por fe y no por obras para que nadie se gloríe, como dice el libro de Efesios. Ninguno de nosotros somos capaces de producir o de lograr el nivel de perfección que Dios requiere para que nosotros seamos salvos. Ninguno. Ni yo, ni ningún hombre o mujer que haya existido en la historia. Todos nosotros, dice la Biblia, que somos pecadores delante de Dios, sí. Como pecadores nosotros seríamos justamente condenados al infierno si Dios así lo decide. En esa condición, esa fue la razón por la que Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que venir, encarnarse, vivir una vida perfecta, y al vivir una vida perfecta, Él ganarse los méritos en nuestro nombre, por así decirlo. Por eso Cristo nos representa a nosotros cuando muere en la cruz, porque Él muere no por su pecado. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo murió. Pero Cristo no murió por su pecado, porque Él no pecó. Hebreos 4:15 claramente dice que Él vivió una vida sin pecado. Entonces, ¿por quién murió Cristo? No fue por su pecado, fue por el nuestro. De ahí entonces que a nosotros se nos requiere venir en arrepentimiento delante de Dios y aceptar el sacrificio redentor de Cristo en nuestro favor. Y esa es la salvación. Así somos salvos delante de Dios. No es viniendo a la iglesia, no es siendo buenos, aunque eso es provechoso para el alma, es útil para el crecimiento cristiano, pero no es lo que me da aceptación delante de Dios. Yo requiero arrepentirme de mi condición de pecado, aceptar mi condición de pecado, arrepentirme de ella y venir al Señor, pedirle perdón y someterme a su palabra. Entonces, quería aclarar eso, quería explicar, digamos, el Evangelio antes de pasar a la fe práctica, porque esa es la fe que nos salva, aquella que nosotros empleamos para creer que el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ahora entonces vamos a hablar de una fe que es la que requerimos para caminar día a día en nuestra vida. Entonces veamos este incidente que está relatado en el libro de Lucas, en su capítulo 8, versículo 22 al 25. Nos dice el libro de Lucas: uno de aquellos días Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar, pero mientras ellos navegaban, Él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y Él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aun los vientos y el agua manda y lo obedecen? Es un relato muy conocido, está de hecho presente en 3 evangelios de los 4, excepto Juan, pero Mateo, Marcos y Lucas relatan este incidente que ocurrió cuando ellos estaban pasando de una zona a otra.
Pasaron en una barca, como era lo usual. El mar de Galilea está entre varios montes y era usual que en esa zona se levantaran vientos y tormentas rápidas por la geografía de la zona. Increíblemente Jesús se durmió, parece que estaba exhausto, extremadamente cansado. De hecho, él venía de estar ministrando a mucha gente esos días anteriores y lo vemos en el relato. Y aquí vemos entonces a los discípulos en una situación un poco extraña, porque en pocas palabras, ellos tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de todo, en la barca, y ellos se atemorizaron por una tormenta. Pero no los acusemos de incrédulos tan rápido, porque yo creo que eso es extremadamente común en nuestras vidas. El maestro se durmió, como les decía, estaba exhausto, estaba cansado, él se duerme, ellos pues inmediatamente acuden a él. Y esto pudiera ser análogo a cualquier situación que nosotros estemos enfrentando que nos amenaza, que nos coloca en riesgo, que nos incita al temor, a la preocupación, a la inquietud, a la incertidumbre. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de nosotros? ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿A quién acudo? O sea, esas preguntas que uno se hace en cualquier situación de la vida, que es una situación de riesgo. Ellos estaban aquí en riesgo de vida, pero pueden haber muchas situaciones en nuestras vidas que no son de riesgo mortal, por así decirlo, pero son situaciones a las que le tenemos miedo, que no queremos enfrentarnos a ellas. Y lo que pasa aquí es muy común entonces a lo que pasa en cualquier corazón humano que se ve expuesto al riesgo, al peligro y a la incertidumbre. ¿Qué hacemos en esos momentos? Porque vean lo que pasa. La vida en este mundo caído, casi todos los días, tiene incidentes, situaciones y realidades que generan en nosotros inquietudes, preocupaciones, incertidumbre. Y si no somos capaces de manejar ese día a día, nosotros vamos a vivir en una constante angustia y preocupación. ¿Qué hacemos en ese tipo de situaciones? Y yo quisiera mostrar y discutir y conversar con ustedes los motivos de su angustia. Vamos como una especie de desgajar esta historia, como para irla comiendo, digiriendo parte por parte. Lo primero, el primer motivo de su angustia es la sorpresa de la prueba en compañía de Jesús en la barca. Yo creo que a ellos les sorprendió que se levantara esta tormenta. Ellos ya habían sido testigos del poder de Jesús de múltiples maneras. Ellos sabían que andaban con alguien poderoso. Probablemente ellos ignoraban el poder de Jesús, que el poder de Jesús llegara a poder controlar los elementos de la naturaleza, porque fíjense que al final del relato ellos se sorprenden, ¿quién es este? Pero ellos lo habían visto alimentar multitudes, sanar enfermos, levantar paralíticos, posiblemente resucitar muertos. Ellos sabían que estaban con alguien extremadamente especial y posiblemente había una sobreconfianza. A ellos les sorprendió sobremanera que esto ocurriera en la vida. Y es quizás la primera lección. Yo creo que esto es algo que nosotros hablamos mucho en la iglesia, no creo que sea una enseñanza nueva, pero siempre es bueno recordar estas cosas porque uno la puede olvidar y el aprendizaje se refuerza cuando se repite. La prueba no nos debe sorprender, la dificultad no nos debe sorprender, lo que nos pone en riesgo no nos debe sorprender. El ser creyentes, cristianos, el ser hijo de Dios no nos exime de los dolores y las aflicciones de este mundo, eso lo sabemos. No nos exime. Tenemos formas distintas de abordar las situaciones que se nos presentan, pero no nos exime de esas situaciones. Si el Hijo de Dios, el único santo y perfecto, no fue eximido del sufrimiento, ¿por qué pienso yo que a mí me van a eximir del sufrimiento? Estas enseñanzas que tan populares en la iglesia cristiana hoy en día
de que Dios va a pavimentar prácticamente todo camino por el cual tú transites es antibíblico, contradice las Escrituras. No nos debe sorprender entonces cuando se levanten vientos, tormentas de diferentes tipos en nuestras vidas, en lo absoluto. Miren cómo Pedro lo dice en su primera carta, 4:12, lo conocen eso. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Eso es exactamente lo que quería comunicar. Qué bien expresado está eso. No se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. En otras palabras, espérenlo, esto no es extraño para el creyente. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, el que quiere vivir piadosamente para Cristo será perseguido. Habrán problemas producto de tu fe, entre otros problemas producto de este mundo caído. No te extrañes. En este caso, Pedro le llama a lo que ellos están pasando fuego de prueba que ha venido para probarlos. O sea, tiene un propósito de probar sus vidas. Y el fuego, nosotros sabemos, lo dice este pasaje de manera implícita, pero hay otro pasaje que lo dice de manera más clara. Pero el fuego tiene dos propósitos. En primer lugar, el fuego revela los materiales. El tipo de material. ¿De qué estamos hablando? Se lleva lo que no es, por así decirlo, un material consistente y deja claramente revelado el material que sí es puro, por así decirlo. Entonces, revela los materiales y una de las formas en la que Dios nos hace ver si nuestra fe es genuina o no, es sometiéndonos a fuego de prueba. Eso revela lo que hay en mi corazón y eso incluso me informa a mí a veces qué tan bien o qué tan mal estoy yo delante de Dios. Es una buena información a veces que me dan las pruebas porque me dicen, óyeme, pero yo estoy mal, si tengo la humildad para aceptarlo. ¿Qué me pasó? Pero no solamente eso, hace eso, el fuego también purifica los materiales, los revela, los purifica. O sea, hay aspectos de mi caminar con Dios y de mi fe en Dios que necesitan ser eliminados porque no son parte de una fe pura, maciza, profunda que yo se supone debo tener en Dios. Entonces el fuego no es solamente una realidad que yo estoy diciendo que va a ocurrir, el fuego es necesario. La prueba de nuestra fe es necesaria para revelar mi fe, para revelar mi profundidad de fe, pero también para purificarla y hacerla más fuerte. Miren cómo lo dice, que no es algo que sacamos de manera personal, sino que Pedro también hablando justamente de esto, fíjense cómo dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. O sea que claramente el fuego manifiesta qué tipo de fe, la calidad de mi fe, pero también purifica la fe que yo tengo, la hace más profunda, la hace más fuerte, la hace más inconmovible. O sea que el esperar las pruebas en nuestra vida pudiera a nosotros ayudarnos a estar más quietos cuando lleguen, porque no nos sorprenden. Y si quitamos uno de los motivos de angustia de los discípulos, entiendo yo que ellos no lo estaban esperando en lo absoluto, se sorprendieron sobremanera y yo creo que eso era uno de los motivos de su angustia. El segundo motivo de angustia de los discípulos, que lo vemos, es la aparente despreocupación de Jesús. La aparente despreocupación de Jesús. No sé si notaron lo que ellos le preguntaron. Ellos le dicen, Señor, Señor, o sea, perecemos. En otro texto que vamos a ver ahora en un momentito, lo dicen de otra manera, de manera más directa, de cómo ellos se preocupan de que Jesús no esté preocupado o atento
de lo que les está pasando. Y Lloyd Jones dice en este sentido, el hecho de que Dios permita las tribulaciones en la vida y de que frecuentemente parezca no importarle, es lo que yo llamo la prueba de la fe. O sea, si tú y yo estuviésemos absolutamente seguros de que Dios tiene sus ojos sobre nosotros, ¿habría lugar para nuestra preocupación? ¿Tú crees que tú te preocuparías si Dios te dice audiblemente cuando viene una prueba, no te preocupes, chacho, que yo estoy en ti? Si yo oigo la voz de Dios de manera audible que me dice, yo estoy en ti, ¿ustedes creen que la noticia de mañana me va a preocupar? Bueno, quizá me preocupe, mi condición caída, mi miedo puede tomar control de mí a pesar de eso, pero yo voy a estar mucho más tranquilo. Entonces la despreocupación aparente que Jesús muestra en la barca es para ellos también un motivo de angustia para ellos, y eso es lo que él dice que es la prueba de fe. Y voy a decir por qué él dice eso ahora. Pero miren la pregunta que ellos le hacen en Marcos 4:38. El mismo relato, yo lo leí de Lucas, pero en Marcos es que está esta pregunta. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Parece que Dios no está atento. Jesús parecía no estar atento, parecía estar dormido, ausente de la situación. Y a veces nosotros no le preguntamos a Dios quizás, pero a ti no te importa, pero nuestras actitudes parecen indicar a veces que nosotros pensamos que Dios está descuidado con respecto a nosotros. Es como si le preguntáramos, ¿no te importa que perezcamos? Eso le pasó a los discípulos. Es inquietante realmente, es inquietante. ¿Y por qué yo digo y por qué decía Lloyd Jones que esta es la prueba de la fe? Es cuando nos percatamos que parece ser que Dios no está atento, que es la prueba de la fe. ¿Por qué es esa la prueba de la fe? Porque la fe, por definición, cree lo que no ve, ¿cierto? Si yo necesito que Dios me hable, se manifieste, para que yo confíe, eso no es fe, ¿de acuerdo? Justamente la fe aflora, la fe es fe porque cree aunque no vea, aunque no haya una realidad palpable física que esté manifestada. Por eso es que él dice que cuando Dios parece no importarle, es la prueba de fe, porque es cuando yo voy efectivamente a ver si yo confío en Dios a pesar de que yo no lo siento cerca. ¿Confío yo en Dios? ¿Confío en lo que Él ha dicho? Ahí es que está nuestra fe siendo realmente probada. Vuelvo y digo, es la fe infantil, por así decirlo, la fe poco profunda que necesita constantes evidencias de que Dios está presente para mantenerse viva y fuerte. Es una fe inmadura. La fe madura no necesita tantas evidencias para mantenerse firme y fuerte. Entonces, la pregunta de ellos obviamente indica que ellos le habían perdido un poco la confianza a Jesús, porque la pregunta como que ofende. La pregunta ofende. ¿A ti no te importa que perezcamos? Yo me hubiese puesto de pie y le digo, pero ¿cómo ustedes van a preguntar en medio del ciclón? Pero ustedes están locos. ¿Cómo ustedes van a preguntar una cosa así? Ustedes no me conocen. O sea, ustedes no han visto quién yo soy. No han conocido mi entrega, mi disposición a servir, mi amor por ustedes. Ahí es que falla la fe, cuando pide evidencias de que el Señor está presente. A mí me gustó mucho esta cita que creo que va al clavo en este asunto. Las tormentas son guiadas por las manos que fueron clavadas en la cruz. Yo creo que si tuviésemos eso siempre presente en nuestras vidas, nuestra fe variara menos, fuera más firme, más estable, fuera más independiente de las evidencias que muchas veces queremos que Dios nos dé para ver si Él está con nosotros o por nosotros.
Esto es constantemente en la Biblia, algo que se hace. Cuando el ser humano desconfía de Dios, Dios apela a su carácter para que el ser humano vuelva a confiar en Él. O sea, si tú no me conoces, yo soy así, yo estoy atento, yo estoy por ustedes. Eso es constante en la Biblia, que se dice una y otra vez. Yo este pasaje lo puse la semana pasada, pero quiero una vez recordarlo. No lo voy a explicar, quiero recordarlo una vez más. Cuando Pedro a su comunidad le escribe: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de nosotros. Eso debería aquietar el corazón inquieto, el corazón desconfiado. Ese era el segundo motivo de angustia de ellos. Ellos le hicieron caso a la aparente despreocupación de Jesús y no le hicieron caso a los claros indicios de que Jesús estaba por ellos y con ellos, y eso los angustió. Dijimos que la primera motivación para la angustia de ellos fue la sorpresa de la prueba, y la segunda fue precisamente la aparente despreocupación de Jesús. Pero había una tercera razón para su angustia en ese momento. ¿Por qué ellos se vieron alarmados, desesperados, atemorizados, paniqueados, diríamos aquí? También porque no entendieron la naturaleza de la fe. ¿Cómo funciona la fe en nuestras vidas? No lo entendieron por lo visto, y lo entendemos así por la manera como Jesús los aborda. Jesús los reprendió por mostrarse tan agitados, asustados y alarmados, a pesar de que Él estaba con ellos en la barca. El problema con ellos era que habían perdido el control de sí mismos. Sus emociones en ese momento, su miedo, su temor, su incertidumbre y sobre todo su desconfianza de Jesús los llevó a este estado de agitación y turbación que Jesús reprende. A mí me llama la atención hasta cierto punto lo siguiente. Jesús conoce nuestra naturaleza humana, conocía la naturaleza humana de sus discípulos. Óyeme, la barca se está hundiendo. Cuando Jesús se pone de pie y se da cuenta de la situación, me parecería que Jesús debió mostrarse, yo estoy hablando en mi razonamiento humano, un poco más empático con la situación. Y decirle: no, tranquilo, señores, yo sé que ustedes están un puerto loco, pero no hay problema, yo estoy aquí, lo que él hace, él reprende al viento, tranquiliza la situación y luego los reprende a ellos. O sea, aunque Dios entiende mi naturaleza frágil y temerosa, cuando mi temor está indicando una falta de confianza en Dios, eso es reprensible. O sea, Dios me puede decir: ¿qué pasa con tu fe? ¿Por qué dudas? No te he dicho ya, no te he mostrado lo suficiente, no conoces lo suficiente de mí como para estar tranquilo. ¿Qué te pasa? Entonces, ciertamente, aunque Dios entiende y sintámonos amados por Dios, porque lo ha hecho de muchas maneras, pero sintámonos también en los momentos de turbación, cuando a nosotros nos viene un riesgo, una situación difícil, que nos atribulamos y como que nuestras emociones toman control de lo que nosotros somos, sintamos también cierto arrepentimiento por eso, porque eso es reprensible. Cristo los reprendió a ellos, Jesús los reprendió a ellos por su falta de fe. Fíjense, hay dos textos paralelos en Lucas. Yo leí el de Lucas, voy a leer otro texto paralelo. Él les dice: ¿dónde está la fe de ustedes? Eso fue lo que Él les dijo. Esa fue la reprensión. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Qué fue? El otro texto paralelo de Mateo 8 lo dice de la manera siguiente: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Díganme si eso no es un boche santo. Es un boche santo. Como Dios también nos diría a nosotros en los momentos de turbación, preocupación, inquietud, porque el miedo y la preocupación, sabiendo que Dios está con nosotros en nuestra barca,
es un símbolo, es un signo de desconfianza en Él. Estamos desconfiando de Él. Entonces, fíjense el comentario que agrega aquí Martyn Lloyd-Jones, que yo creo que es muy perspicaz. Él dice, Él sabe perfectamente que ellos tienen fe. La pregunta que les hace es, ¿dónde está? Debería estar aquí. ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está la fe? O sea, Él sabe que ellos tienen fe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahí entonces es que decíamos que la razón de su angustia fue que ellos desconocían la naturaleza de la fe. ¿Cómo funciona la fe? Y ahí es que queremos hacer un énfasis en ese sentido. La naturaleza de la fe. Según este relato, la fe no es obviamente una cuestión de sentimientos. Por el contrario, la fe se adueña del hombre completo y lo gobierna. No es algo que yo siento en un momento dado. Ay, me siento fuerte, me siento confiado. No, es algo que también, porque Él les dice, ¿dónde está su fe? ¿Qué pasó? Ustedes no la ejercitaron, no la pusieron de manifiesto. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde está su fe? Y por eso los reprende. Por el contrario, dice, la fe se adueña del hombre completo y lo gobierna. Entonces, por la pregunta de Jesús, se entiende que la fe es una actividad, algo que tiene que ejercitarse. Es lo que hago en base a la verdad que conozco. Hay que aplicarla a las situaciones particulares de la vida. Me gustó una definición que leyendo materiales acerca de esto, del mismo Martyn Lloyd-Jones decía, la fe es una respuesta a la verdad. La fe es una respuesta a la verdad. Y yo diría que yo conozco, a la verdad que conozco. Mi fe responde a las verdades conocidas acerca de Dios que se me ha revelado. Hay verdades de Dios enormes que yo conozco, que si las aplicara a las situaciones particulares de la vida, yo me sentiría mucho más tranquilo. ¿Quiénes de ustedes no saben que Dios es omnipotente? Todos nosotros sabemos que Dios es omnipotente, ¿cierto? ¿Quién de nosotros ignora que Dios nos ama y dio a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario y nos ama profundamente? No ignoramos el amor de Dios, ¿cierto? Si Dios es omnipotente y lo sabemos, y Dios nos ama profunda y personalmente y lo sabemos, ¿por qué me inquieto? ¿Dónde está mi fe? Yo conozco esas verdades aquí, pero esas verdades muchas veces no son capaces de aquietar mi mente y mi corazón. Y entonces los sentimientos me controlan en lugar de controlarme la fe en la verdad que conozco. Volvemos al mismo principio que hemos estado diciendo desde el primer día, que el arte de la vida cristiana consiste básicamente en saber cómo manejarse uno mismo, en base a la verdad que uno conoce. Es la verdad que yo conozco que gobierna lo que yo soy. Entonces, la naturaleza de la fe entonces no es una emoción que yo experimento. Es una actividad que yo hago basado en la verdad que conozco. Y cuando me pasan situaciones que me turban, que me tienden a sacar de mi tranquilidad, que traen a mí incertidumbre e inquietud, yo tengo entonces que a esas situaciones aplicarle la verdad que yo conozco acerca de Dios. Y no son muchas las verdades que me deberían aquietar. Su poder, su amor, su gracia, su providencia, el hecho de que Dios está orquestando todas las cosas para el bien de los que le aman. Eso lo dice Romanos 8:28, es uno de los versículos más famosos de la faz de la tierra. Yo creo que compite con Juan 3:16. Hasta los incrédulos dicen en los programas de radio, no, porque todo obra para bien. Como que eso le pertenece a la humanidad, le pertenece a los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. Yo creo eso. Si yo creo eso, ¿por qué me inquieto? ¿Dónde está mi fe? Es reprensible cuando yo tengo una actitud de desconfianza, de temor, de incertidumbre, sabiendo
lo que sé de Dios. Entonces, cuando vienen las olas, yo tengo que recordarle a mi alma las verdades que aquietan esas olas. Por ejemplo, yo veo las olas en mi vida y digo, y leo Romanos 8:32 y dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si nosotros seguimos leyendo ese pasaje, eso no se trata de un cheque en blanco, de que todo lo que tú quieras te lo van a dar. Tiene que ver con la preservación de tu alma, con que Dios quiere el bien eterno para ti, de que tú no te vas a perder, no te vas a salir de su mano, tú estás seguro en su mano. Fíjense que eso viene un poquito después de Romanos 8:28, este es el 32. Romanos 8:28 me acaba de decir, todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios. Nada me puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo para abajo, ni ninguna otra cosa creada me puede apartar del amor de Dios. Entonces, ¿quién pues diríamos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Es el contexto. Entonces, cuando veo las olas, yo tengo que recordar las verdades que aquieten mi corazón y me digan a mí, tranquilo, Dios está por mí, Dios está en control. Entonces, hermanos, uno lucha, obviamente, esto es una verdad con la que uno lucha, esto es una realidad con la que uno lucha. El tema de la fe, hay confusión en la mente de mucha gente. La fe es entendida como la actitud positiva hacia la vida, no hay que tener fe. La gente entiende que la fe es una actitud positiva, de que las cosas van a salir bien. Y eso, como hemos dicho, eso es optimismo, lo cual no es malo, pero no es fe. Fe y optimismo son muy diferentes. La fe es confianza, no optimismo. La fe confía en que Dios tiene control, está por mí, y yo confío en Él, de que Él hará que las cosas ocurran en su tiempo, a su manera, de una manera que a veces a mí me puede doler, pero que al final redundará en mi bien. Eso es fe, confianza. Diferente a la fe que la gente entiende, el optimismo típico de no, hay que tener fe, que eso va a salir bien. Bueno, no necesariamente va a salir bien a tu manera. Entonces distingamos entre la fe bíblica y esa fe popular, que es el optimismo del cual mucha gente habla. Y la gente también asocia esta idea, la primera razón de la angustia de los discípulos fue la sorpresa de la prueba, como que les sorprendió el hecho de que Jesús estaba en la barca y viene esta situación difícil. Hay mucha gente que piensa que el que está con Dios no le va a pasar nada. La gente lo entiende así. Incluso cuando le pasa algo negativo a alguien, a un cristiano y demás, la gente como dice, oye, qué raro, porque fulano es un hombre tan bueno. Como que Dios, como decía, como que pavimenta el camino de los que le aman y de los que son sus hijos, y no necesariamente es así. Entonces la fe confía en Dios, independientemente de las circunstancias que le ha tocado vivir. Aparentemente, por lo visto, a los discípulos, en ese momento, ellos no ejercitaron su fe como debieron, pero hubo algo de fe que ellos ejercitaron, porque acudieron ¿dónde? A donde Jesús. Ahí sí es verdad que no nos podemos equivocar. Nos podemos turbar, nos podemos inquietar, pero hermanos, en los momentos difíciles de la vida, siempre, nuestro primer recurso debe ser nuestro Señor. Estoy preocupado, estoy inquieto, estoy temeroso, el Señor me puede reprender, pero Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y dile también, me siento atemorizado, me siento intimidado, me siento preocupado, no sé, Señor. Él te puede reprender, pero Él es tu Padre. Te hará crecer también. Pero eso fue bueno verlo también en el texto. Ellos no se tiraron de la barca. No acudieron a ningún otro recurso. Ellos acudieron al Señor Jesús para que diera, Señor, ve a ver si tú puedes hacer algo. Parece ser que ellos tenían esa pequeña fe todavía. Quizás Jesús pueda hacer algo. Ellos trataron de sacar el agua, no pudieron mantener aparentemente la barca a flote y acudieron entonces al Señor. Y yo creo que eso
En mi vida, en múltiples ocasiones, a veces llegan noticias, me entero de situaciones que me inquietan y yo comienzo a pensar inmediatamente en cómo resolverlas en lugar de pensar, déjame llevársela a mi Señor. Y está bien que pensemos en cómo resolverlas, pero primero pensemos en llevarla al Señor y decirle, Señor, toma control de esto, dame quietud, dame paz en mi corazón, aumenta mi fe, ayúdame a confiar y a pasar esto como tú quieres que yo lo pase. Esta cita de William MacDonald creo que es muy pertinente. Dice, la lógica que se desprende de ahí, él está hablando de este texto de Romanos 8:32, de que qué diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con todas las cosas? En base a eso, él hace esta cita y dice, la lógica que se desprende de ahí es irresistible. Si Dios nos ha dado ya el mayor don, ¿habrá algún don menor que no nos quiera dar? Si ya ha pagado el precio más elevado, ¿dudará en pagar cualquier precio menor? Si ha ido hasta tales extremos para procurar nuestra salvación, ¿nos dejará ir jamás? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El lenguaje de la incredulidad, dice McIntosh, es ¿cómo lo hará? El lenguaje de la fe es ¿cómo no lo hará? Claro que lo va a hacer, claro que me sostendrá, claro que estará conmigo, claro que me traerá paz. Claro que yo pasaré por este fuego con Él al lado. Claro, si Él está en la barca, no importa la tormenta que se levante, estamos aquí con Él. Y si nos hundimos, nos vamos con Él también. ¿Cuál es el problema? Si Él está con nosotros, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Entonces vuelvo y digo esa frase final que fue la que más me ministró. El lenguaje de la incredulidad es ¿cómo lo hará? Es el escéptico que se pregunta, ¿y cómo Dios va a hacer eso? ¿Y cómo lo va a resolver? Bueno, que esto son cosas muy grandes, son palabras mayores, esto es complicado, es una enfermedad muy grande, es una situación muy complicada, muy enredada, que hay muchos intereses. Pero el lenguaje de la fe dice, ¿y cómo no lo hará? ¿Qué es grande para nuestro Dios? Tan solo una palabra basta para que la situación se resuelva. Si no se resuelve es porque Él tiene propósito. Entonces el cristiano, sin duda alguna, no es una persona inerte ante los problemas, pero se mantiene quieto. Está llamado a mantener la paz y la confianza independientemente de las circunstancias que se levanten a su alrededor. Puede ser que yo me inquiete y me turbe, pero si Dios está con nosotros, debe gobernar la paz y no la inquietud. Y esa es la realidad de la fe, como yo decía al principio. Esa es la fe práctica. La fe no salvífica, sino la que yo tengo que emplear en cada paso de mi vida, a cada paso de mi vida. Y yo creo que esto es una de las lecciones más diarias que uno puede recibir de la palabra. El caminar por fe y no por vista. A eso se refería precisamente el apóstol Pablo en 1 Corintios 5. Caminamos por fe y no por vista. Hay muchas cosas que el cristiano hace que a los ojos del mundo no tienen sentido. ¿Cómo así? ¿Cómo tú estás tan tranquilo en medio de esta situación? Bueno, no tiene sentido, pero es que yo estoy respondiendo no en base a las circunstancias, sino en base a quién está conmigo. Y esto será de gran testimonio, de extraordinario testimonio a un mundo que se pierde. Así que con eso concluimos hoy la parte de la instrucción. Es una clase un poco más o un tema un poco más corto que los temas anteriores. Vamos a aprovechar unos minutos para orar por esto. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí, me imagino que un grupo, habrán situaciones en nuestras vidas que se parecerían o son análogas a esa barca que se mueve, que está agitada por las olas del mar o las olas de la vida. Y quizás sabemos algunos que estamos tratando de sacar agua, tratando de resolver el problema en nuestras propias fuerzas. Estamos agitados también, estamos preocupados, inquietos, con incertidumbre por delante. Bueno, acudamos al Señor pidiéndole primero que nos aquiete. Él lo primero que hizo fue aquietar la situación.
y luego aquietó el corazón de los discípulos. O sea, que nos aquiete primero y nos ayude a ver esto con ojos espirituales y que podamos responder con sabiduría ante lo que la vida nos está presentando. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.